Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos, Señor, que tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Entregamos este tiempo de tu palabra en tus manos, Señor. Que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a abrir en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, dice la palabra de Dios a partir del versículo 1. Y después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable. Destruyeron. Saúl llevaba muy poco tiempo siendo rey, como un par de años. Entonces Dios le da una misión. Hay en Éxodo, Éxodo capítulo 17, versículo 14, dice, no hace falta que lo busque, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esto es una maldición contra el pueblo de Amalek de Dios. Dice, di a Josué que raeré es la misma palabra que usa Dios cuando habla con Noé antes del diluvio. Entonces Dios prometió eliminar a ese pueblo, porque fue el primer pueblo que se enfrentó a Israel cuando ellos salían de Egipto. Y esta era la misión de Samuel, de Saúl, perdón. Él tenía que cumplir ese mandato de Dios. Tenía que destruir, tenía que eliminar a ese pueblo, a Amalek. Y aquí vemos, el Señor nos muestra un montón de pecados que va cometiendo este hombre.
Dice, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, fíjate en lo que dice Dios. Samuel está hablando, Dios le está hablando a Samuel y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó de delante y descendió a Gilgal. Fíjate en lo que dice en el versículo 12, dice, Saúl ha venido al Carmel y aquí se levantó un monumento, que se hizo una estatua a sí mismo para condecorarse a sí mismo por lo que había hecho, porque él y un poco más adelante dice, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí Saúl se está jactando de haber cumplido esa misión, de haber hecho lo que el Señor le había mandado. Él tenía una misión, el Señor lo envió a eliminar a un pueblo entero, pero cosa que no había hecho. Él no cumplió las palabras del Señor, no cumplió la palabra de Dios, y eso el Señor le habla a Samuel, y Samuel viene a confrontar a Saúl. Y dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjate en la justificación de Saúl, porque él trata de justificar su pecado, porque fue un pecado, la desobediencia es un pecado. Dice, los han traído porque el pueblo perdonó, dice. El pueblo perdonó, está culpando al pueblo de haber cometido ese pecado. Pero ¿cuál fue el mayor pecado de Saúl? La justificación. Primero fue el orgullo, la altivez de levantarse un monumento para sí, para engrandecerse a él mismo, de haber hecho algo una misión, una obediencia a medias, porque él no cumplió lo que el Señor le había dicho. Versículo 16 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido. Fíjate la actitud de Saúl ante el profeta. Vuelve a decir, antes bien yo he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dice, yo he obedecido a la voz, ha obedecido en ir, pero no obedeció en destruir completamente a ese pueblo, porque esa era la misión que él tenía. Dios había prometido raer a ese pueblo de la tierra, que no quedase memoria de ese pueblo en la tierra, pero Saúl no cumplió.
Pero él se empeñaba en decir que él había obedecido, que él había cumplido lo que el Señor le había dicho. Y dice, y la justificación, y dice, el pueblo perdonó, siendo que él primero había perdonado al rey Agag, rey de los amalecitas. Entonces él ya no tenía, ya no podía decir al pueblo, no os llevéis nada, porque él ya había pecado contra Dios. 21 dice, mas el pueblo, aquí vuelve a justificarse él mismo, culpando al pueblo del pecado. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, y fíjate cuál es su justificación. Dice, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Presta atención a la respuesta de Samuel. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl no supo escuchar la voz de Dios, aunque él lo escuchó. Fíjate en lo que le dice al principio. Samuel le dice, en el versículo 1 dice, mira, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Escucha bien lo que el Señor te dice. Presta atención a lo que el Señor te dice. Y después dice, el 23 dice, por cuanto tú desechaste. Él escuchó la palabra del Señor, lo escuchó muy bien, pero él desechó esa palabra. Él desechó esa palabra. Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, fíjate en la respuesta de Saúl, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjate que aquí yo no veo ningún atisbo de arrepentimiento. Él sigue justificándose a sí mismo, culpando al pueblo de su pecado. Y fíjate en el 25 que dice, vuelve ahora conmigo. Dice, 24 dice, perdona pues ahora mi pecado. Y dice, y vuelve ahora conmigo para que adore a Jehová. Pero ¿sabes cuál era el pensamiento de Saúl aquí? Él no quería adorar a Jehová. ¿Por qué? Porque él ya estaba lejos del Señor. Saúl había desechado a Dios de su vida. Y entonces aquí él le dice a Samuel, ven conmigo para adorar al Señor. Pero ¿qué es lo que quería él? Ir a adorar y que Samuel lo enaltezca a Saúl delante de los ancianos de Israel. Esa era su intención. No había ninguna intención de arrepentimiento, ninguna intención de alabar ni de adorar al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y ahora Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová te ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Fíjate lo que está diciendo. Dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres. ¿Qué era lo que quería Saúl? Honra delante de los hombres, delante de los ancianos de Israel. Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que te adore y adore a Jehová tu Dios.
Pero esa era la última intención que él quería hacer. Lo último que él quería hacer era adorar a Dios. Él quería honra delante de los hombres, delante del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Samuel? Simplemente ya lo suelta y lo acompaña. Ya Samuel se da cuenta de que no hay arrepentimiento en su corazón. No hay arrepentimiento en ese hombre. Y entonces uno se pregunta, entonces ¿por qué Dios, por qué escogió a Saúl como rey de Israel? Primera de Samuel capítulo 8, versículos 19 y 20 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros, fíjate en lo que el pueblo le está hablando a Samuel, y dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá de delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esto es muy fuerte. El mismo pueblo está diciendo que ellos tendrán rey. Y sabes una cosa, Saúl era el rey conforme al corazón del pueblo de Israel. Saúl era el rey que Israel deseaba. ¿Por qué? Porque ellos deseaban ser como las naciones vecinas que tenían reyes. Y dice, y fíjate lo que dice: y nuestro rey nos gobernará y saldrá de delante de nosotros. Aquí el gran pecado de este pueblo fue desechar a Dios. Ellos prefirieron, antes que Dios salga por delante de ellos, ellos prefirieron que sea un hombre. Y ellos apartaron de sí a Dios, porque era Dios el que iba por delante de ellos. Era Dios el que peleaba sus batallas. Pero este pueblo decidió que ellos querían un rey, y que ese rey fuera por delante de ellos, y que ese rey pelease sus batallas. Y ese fue el rey que Dios le dio a ellos. Dios les dio a ellos un rey conforme a sus corazones, conforme a lo que ellos querían. Ellos querían un rey, ellos queremos un rey de esta forma, y Dios les dio ese rey conforme a como ellos querían. Entonces, volvamos al capítulo 15. Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalet y hazles guerra hasta que los acabes. Él tenía la misión de destruir totalmente este pueblo. Y Saúl respondió, el 20, dice 19, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El pecado de este hombre era muy grande delante de Dios. Volvemos al 22, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención. Fíjate en lo que dice, el prestar atención.
Eso no solamente va para él, sino también para todos nosotros, que vivimos una vida espiritual. Necesitamos aprender a prestar atención a la voz de Dios. Y no solamente prestar atención, sino también a obedecer esa voz. Necesitamos ser obedientes a toda palabra de Dios. Por eso dice, le reitera Samuel a Saúl, el prestar atención es muy importante para nosotros. (26) Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado de ti el reino y te ha dado y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y sabemos quién fue ese hombre que Dios había escogido. ¿Sabes que hay una diferencia muy grande entre Saúl y David? Que Saúl fue el rey conforme al corazón de Israel, y David fue un rey conforme al corazón de Dios. Entonces, al escoger Dios a David, ya fue el mismo Dios el que escogió el próximo rey de Israel. Y ¿sabes una cosa? Saúl representa a lo que yo quiero, a lo que yo soy conforme a mi corazón. Eso es lo que representa Saúl en este pasaje. Lo que soy conforme a mis pensamientos, lo que yo quiero ser, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Y David es lo que yo deseo conforme al corazón de Dios. La actitud de David es lo que Dios quiere para mí. La actitud de David es lo que Dios desea para mí, que yo sea un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme a su voluntad. Y muchas veces nosotros nos aferramos a lo que es Saúl, a la actitud de Saúl. Queremos ser nuestro propio Dios, nuestro propio guía, y desechamos y no prestamos atención a la palabra de Dios, no prestamos atención a la voz de Dios, y vivimos conforme a nuestros pensamientos. Pero, y sabes una cosa, cuando Jesús dice: siervos inútiles sois, cuando vivimos en la actitud de Saúl, nosotros nos convertimos en siervos inútiles. En siervos inútiles. ¿Por qué? Porque cuando Saúl obedeció, él fue y peleó. Pero hizo lo que tenía que hacer. Pero al final no cumplió a cabalidad esa misión. Entonces eso lo convierte automáticamente en un siervo inútil. Pero cuando nos pasamos a la actitud de David, el mismo Dios va cambiando ese adjetivo de inútil en siervo fiel. Dios va cambiando, es el mismo Dios el que nos va guiando, el que nos va cambiando, el que nos va transformando conforme a su corazón, el que quita de nosotros ese adjetivo de inútil para convertirnos en siervos fieles. Pero necesitamos cambiar de esa actitud de Saúl a esa actitud de David, porque es esa actitud la que Dios quiere de nosotros, que seamos conforme a su corazón, que seamos atentos a su voz. Es mejor, Samuel dice, es mejor obedecer a Dios, escuchar su palabra. Eso es lo que agrada a Dios. Dios prefiere que tú escuches, que tú estés atento a su voz, que tú le obedezcas, porque podemos estar aquí adorando a Dios, cantando alabanzas todo el día, a todo el tiempo en que nosotros queramos. Pero si nosotros no aprendemos a obedecer a Dios, no nos sirve de nada. Estamos siendo siervos inútiles, estamos teniendo la actitud de Saúl. Pero cuando empezamos a cambiar y nos volvemos a la actitud de David, de ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, todo cambia. La actitud cambia. ¿Y sabes una cosa?
Este pecado de Saúl ha tenido consecuencias para el pueblo. Este pecado, el de no haber destruido, ha tenido consecuencias para el pueblo de Israel. ¿Tú te acuerdas de Esther? ¿De Mardoqueo? Sí. ¿Te acuerdas de Amán? Que odiaba con todas sus fuerzas al pueblo de Israel. Pues Amán era descendiente del rey Agag. Por eso odiaba a Amán con todo su corazón al pueblo de Israel, porque era un descendiente directo del rey Agag, aquel que Saúl le había perdonado la vida. ¿Te das cuenta de las consecuencias que puede traer la desobediencia? Es terrible. ¿Por qué? Porque Amán llevó al rey Asuero a sacar un edicto de eliminar totalmente al pueblo judío. Imagínate, como Saúl no eliminó al pueblo amalecita, pues Amán deseaba hacer él, eliminar totalmente al pueblo de Dios. ¿Sabes? Por eso es importante prestar atención, escuchar la voz de Dios, obedecer esa voz. David también lo vivió en carne propia, al pueblo amalecita. Cuando David vivía, cuando él escapaba de Saúl por su vida, él fue a vivir un tiempo con los filisteos. Y el rey de los filisteos le dio un pueblo, una ciudad que se llamaba Siclag, y David habitó allí. Y cuando David estaba con su gente en la guerra, vinieron los amalecitas y destruyeron ese pueblo y se llevaron cautivo a todas las mujeres, niños y a todos los que estaban allí. El pueblo amalecita. O sea, se multiplicó otra vez. Esas son consecuencias de la desobediencia de un hombre que vamos arrastrando, y si nosotros no hacemos algo por cambiar esa actitud, esa desobediencia nos va a seguir toda nuestra vida. Y esa desobediencia va a ser un estorbo siempre, va a impedir que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros avancemos espiritualmente. Y si hablamos en lo material, esa desobediencia va a impedir que nosotros prosperemos materialmente. ¿Por qué? Porque es un pecado delante de Dios. Saúl no supo escuchar, no supo estar atento a la voz de Dios, desechó esa voz, esa palabra, y Dios se apartó de él. Dios se apartó de él. Y vivió así Saúl, apartado de Dios hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque él nunca se arrepintió de ese pecado, nunca hubo un arrepentimiento en su corazón. Siempre había orgullo, justificación, se justificaba por todo, culpaba a todo el mundo menos a él. Vivía él en su pecado, en su ignorancia. Pero él quiso vivir de esa forma, porque Dios es un Dios grande de misericordia, porque Dios te da la oportunidad de arrepentirte y Dios te da la oportunidad de cambiar de actitud, de ser un siervo inútil a ser un siervo fiel delante de Él, porque ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, de ser siervos fieles. No dice cuando en la parábola de las ovejas y de las cabras, no dice a las ovejas: venid, entrad en el reposo de vuestro Señor, tratándolos de siervos fieles. Pues ese es el llamado que Dios tiene para nosotros, de convertirnos de pasar de esa actitud de siervo inútil a pasar a la actitud de buen siervo y fiel. Y somos útiles para el reino. Y cuando nosotros cambiamos de actitud, de la actitud de Saúl a la actitud de David, somos útiles, empezamos a ser útiles para el reino de los cielos. Y esa es la actitud que Dios desea de nosotros, esa es la actitud que Dios espera de nosotros.
Primeramente, ¿qué fue lo primero que le dijo Samuel a Saúl? Presta atención. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que prestemos atención a su voz. Porque si tú no escuchas, ¿cómo sabrás cuál es tu misión? Si tú no prestas atención, ¿cómo sabrás qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Lo primero que tengo que hacer es aprender a prestar atención a su voz, a su palabra, a su Espíritu Santo. Y lo segundo es obedecer incondicionalmente. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te glorificamos, te honramos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, si hay alguna actitud de Saúl en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese siervo fiel que tú deseas de nosotros. Ese hombre conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor, a ser útiles a tu reino, al reino de los cielos, Señor. Que seamos, Señor, hombres, Señor, como dice Jesús, cargado de frutos. Queremos, Señor, llevar tu nombre, proclamar tu nombre. Y queremos, Señor, que tú uses la vida de cada uno de nosotros, Señor, para engrandecer tu reino, Señor. Y ayúdanos, Señor, a plantar tu semilla en este pueblo, en esta ciudad, Señor. Y que tu reino sea expandido, Señor, a todos los lados a diestra, a siniestra, por todas partes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a llevar esa palabra, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.